Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos todos, que tu palabra fluya, Señor, entre nosotros y nos bendiga, nos convierta, nos aliente, nos fortalezca, nos discipline, lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 22 al 32. Vamos a regresarnos unos versículos porque la semana pasada nos adelantamos y en realidad nos faltaban unos versículos, pero son unos versículos muy tremendos, fíjense, tanto que he llamado a este sermón Sacando Oro del Pantano, porque es un pasaje feo. No, la palabra de Dios no puede ser fea en el sentido de que es palabra de Dios, pero feo por lo que dice, por lo que describe de nosotros los seres humanos. La verdad es que es un pasaje pues muy fuerte para nosotros. Qué bueno que los niños ya se fueron a su clase. Creo que algunas de las palabras que vamos a usar no las entienden incluso ellos, pero voy a leerlo para que sepan a qué me refiero y luego regresamos y estudiamos el pasaje parte por parte. Sí, es Romanos 1. Hermanos, allá arriba donde dice Romanos 22, 32, es Romanos 1, 22 al 32. Creo que acá en mi hoja sí está completo, fíjese. 22 al 32. Se los leo, me siguen con su vista, dice así, y díganme si no es un pasaje fuerte. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y si mejor nos lo saltamos y vemos otro texto, algo de Juan 3:16 o Salmo 23, ¿verdad que sí es un pasaje fuerte? Terriblemente, es una descripción de la depravación humana. Eso es lo que es este pasaje, una descripción del camino que elegimos los humanos en una depravación continua que pues alguien piensa que no ha llegado a su fin. Yo creo que sí, y seguimos en el fin, o sea, ha llegado a su fin, me refiero, ha llegado a lo peor y seguimos en lo peor actualmente. Bueno, ¿qué pasaje más triste? ¿Qué descripción más terrible de la depravación de la humanidad? Necesitamos hacer un esfuerzo para extraer de este texto alguna bendición. Usted pensará, ¿alguna bendición hay ahí? Pues la única sería, no hagas eso, no, nomás sería la única bendición. No hagan nada de eso, sería la única enseñanza que pudiéramos dar. Pero déjenme extraer, por eso he llamado a este pasaje, este sermón, Sacando Oro del Pantano. ¿Cómo encontrar flores en el pantano? Pues es lo que vamos a hacer. Se trata de la palabra de Dios, así que seguramente encontraremos enseñanzas para vivir. Permítanme comentar brevemente cada idea y al final resumiremos las enseñanzas más importantes. Por eso les voy a pedir algo y les pido mucha atención a todos. Vamos parte por parte, casi frase por frase, no solo versículo por versículo, sino porción por porción. Y déjenme decir una cosa breve, como hacemos en los devocionales con el Paz, así lo hago regularmente, ¿verdad? Le digo exégesis o en ocasiones una enseñanza breve y luego después regresamos a hacer una enseñanza global. Entonces vamos a eso. Profesando ser sabios se hicieron necios. La tragedia del ser humano
Oculta su rechazo de Dios tras una supuesta actitud de inteligencia y cultura. Y no me negará que un montón de personas se creen muy cultos y muy sabios y tienen títulos académicos y dicen que por eso no pueden creer en Dios. Y usted se la cree toda porque su maestro es doctor en no sé qué cosa, y usted se la cree toda y usted admira grandemente a su maestro, cuando la Biblia dice que su maestro es un necio. Eso dice la Biblia de su maestro. Y necio, entiéndase, tonto, bruto, insensato y esas cosas. Cabezón, cabeza de piedra, cabeza de pernal. Todas esas palabras dicen los eruditos en hebreo que eso es lo que significa la palabra que se traduce necio. Pero usted tiene una gran admiración por su maestro, porque es un filósofo, porque leyó no sé cuántos libros o porque ha escrito varios libros. Pero la Biblia dice que si dice que no hay Dios, es un necio. Pero ese es el punto, profesando ser sabios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La manía del ser humano por circunscribir a sí mismo todo cuanto percibe, incluso a Dios. O sea, todo cuanto percibimos hay que ponerle nombre. ¿Cómo le llamamos a esto, hermano? ¿Cómo le llamamos a esto? Pie, ¿verdad? No, a esta cosa. Pie o pata, ¿sí? Y esta cosa puede tener pies. ¿Es humano acaso? Y luego le llamamos a esto cuello, ¿verdad? Y tiene cuello. Este es un objeto de metal. ¿A poco tiene cuello? ¿No es cierto? Le llamamos, y la cámara le decimos que tiene un ojo. ¿Cómo va a tener ojo? ¿A poco se lo rasca también y le da conjuntivitis? Que se me enfermó la cámara, le dio conjuntivitis. Todo cuanto existe lo antropomorfizamos. Le damos forma humana. Hablamos de los brazos del río, ¿no es cierto? Hablamos de los brazos del río, hablamos de la boca del volcán. Y porque todo lo hacemos a nuestra manera, y lo mismo queremos hacer con Dios. Lo mismo que queremos circunscribirlo a experiencias humanas y en ocasiones de animales. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La depravación teológica trae como consecuencia depravación moral. Es lo que dice aquí claramente. La depravación teológica, el no entender quién es Dios y qué quiere, entonces hace que el ser humano también sea un depravado moral. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La depravación moral en el ser humano es un proceso que crece y alcanza dimensiones espantosas. Ahora, escúcheme bien, cuando hablamos aquí de cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, no piense usted que eso hace alusión a la idolatría de idolatrar un becerro, o idolatrar un gato, idolatrar un perro. No, déjeme decirle que este punto también se expresa cuando idolatramos la naturaleza. No se me ofenda, pero siento que el veganismo tiene tintes de idolatría de este tipo. Cuando idolatramos más las cosas, que decimos, no, es que la madre naturaleza. ¿Quién es la madre naturaleza? O sea, si yo se las creo, si madre naturaleza es una metáfora de algo, una fuerza que crea las cosas de la naturaleza, pues la naturaleza tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Dios. ¿Quién hace las montañas y quién hace las flores? Dios. Pero en nuestro afán de negar a Dios, nos hemos inventado otro, nosotros, la madre naturaleza. ¿Quién es esa señora? ¿Dónde vive? Para ir a pedirle permiso de algo. ¿Quién es la madre naturaleza? No es nadie, no existe tal cosa. Hay un Dios que creó todo, pero en el afán el ser humano de no honrar al verdadero Dios, honra lo que sea y se inventa cosas. Y hay seres humanos que, insisto, defienden más los delfines y las focas que a los niños en el vientre de una mujer. Porque los mismos que defienden a los animales a menudo defienden el aborto. O sea, están en desacuerdo con que se maten cochinitos en el rastro para que nos los comamos en los tacos al pastor que son tan ricos. Defienden eso, se enojan por eso, no quieren que haya rastros donde maten puercos para que los comamos, pero están de acuerdo con el aborto. Son los mismos que votaron por el aborto. Vidas de niños, seres humanos por los que Dios creó los puercos. Porque toda la creación Dios la creó por nosotros, por los seres humanos. A nosotros no nos creó por causa de ellos, a ellos los creó por causa nuestra. Por eso los creó primero y luego puso al hombre todo esto lo hice para ti. Y por eso le dijo Dios a Pedro, mata y come. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Lo peor que Dios puede hacer por alguien es dejarlo seguir en su intento de alejarse de Él. Esto es lo que Dios hace cuando un ser humano se empeña en rechazarlo. El Señor sencillamente le deja continuar en su intento. No interpretemos
Esto de que Dios los entregó, que Dios hizo que hicieran eso. No, Dios no inventó eso. Dios no inventó el lesbianismo. Dios, y no nos dijo a los seres humanos que practicáramos el homosexualismo. No, no es que Dios hizo eso. Es que Dios le dijo al ser humano, ¿quieres ir en contra mía? ¿Quieres? Adelante. Perviértete más si quieres. Lo peor que Dios puede hacer por alguien es no hacer nada por él. ¿Sí me expliqué? Es dejarlo pasar. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La depravación moral siempre se sintetiza en la depravación sexual. El homosexualismo de hombres como de mujeres es una desviación que, además de ofender a Dios, destruye a los que lo practican. Me da mucha tristeza cuando los que defienden ese asunto de género y no sé qué, me da mucha tristeza que no digan toda la verdad. Que no digan, por ejemplo, que está probado que entre las personas que viven el homosexualismo y entre los transexuales y demás, el índice de suicidios es escandaloso. Eso no lo dicen. No dicen tampoco que el índice de mortandades es más elevado entre ellos, que la expectativa de vida es muy baja con respecto a otro tipo de personas, incluso con respecto a enfermedades que hay en el mundo, las personas que practican el homosexualismo. Está probado eso estadísticamente, pero eso no lo dicen, guardan silencio. Solamente dicen en esta agenda gay que hay en el mundo que está intentando destruir la humanidad en su moral, solamente dicen que hay que respetar y que todos tenemos derecho y no sé qué, pero no se dice todo lo demás. No se dice todo lo demás que se sabe de las personas que viven de esa manera, pero Dios sí lo dice. Dios aquí sí lo dice. Dice que recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vez. Mire la condición para que Dios los entregue. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahora, aprobar da la intención de que a alguien se le presenta la opción. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? O sea, no se trata de que Dios los abandonó más porque sí. No, ellos no aprobaron. ¿Qué significa? Que recibieron la invitación y que dijeron, Él, no quiero nada. No aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Insisto, no nos quedemos con la idea con que Dios les hizo algo para que estuvieran peor. No, solo los dejó vivir a expensas propias, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Quien se esfuerza por mantenerse puro, recibe de Dios el poder para lograrlo. Y a quien quiere ser impuro, se le abren las puertas del vicio. Es decir, si un ser humano se empeña en condenarse, Dios le dejará a su suerte. O sea, si después de que Dios le llama, le brinda su auxilio, le insta con Santo Espíritu y ese ser humano insiste en perderse, pues ¿qué va a hacer Dios? Pues lo deja. Estando atestados, dice en las siguientes partes del texto, voy a ir casi palabra por palabra. Estando atestados, la depravación es un proceso cargado de maldad. Atestado, ¿sí le suena atestado a atestado, ¿no? A lleno, a no cabe más. De toda injusticia. Justicia es darle a Dios y a los hombres lo que corresponde. Injusticia es quedar en deuda con ambos. Es decir, robar a Dios y a los hombres lo que les corresponde. Fornicación, la maligna irresponsabilidad de las relaciones sexuales sin amor y sin un pacto previo. Pacto previo, ¿a qué le suena? Matrimonio, estoy hablando del matrimonio, del pacto previo. Miren, voy a decir algo con mucha sinceridad y con ganas de bendecirnos a todos. Hermanos jóvenes aquí presentes, ahora que he estado enfermo y que recapacito en mi vida, estoy a 2 años de cumplir 60, me puedo jubilar a los 60. De verdad, me puedo jubilar y dicen los que saben que me conviene jubilarme. Porque la ley apela a que uno no llegue a los 65. Si me jubilara a los 65, me jubilaría con un salario completo. Pero a los 60 solamente con el 80%. Insisto, porque la ley piensa, a lo mejor se nos muere en ese camino y ya no le damos lo demás. Pero si sobrevivo a los 65, puedo pedir una, no sé cómo se dice, reestructuración. Y a los 65 me dan ahora el completo que yo hubiera recibido en los últimos 5 años de mi vida. Es que puedo, ¿cómo se dice? Puedo jubilarme y dedicarme solo a escribir libros y qué sé yo. He estado pensando en eso. No se preocupen, creo que no lo voy a hacer, pero
O si me jubilo, les ofrezco mi servicio de pastor por honorarios. Así tengo 2 salarios, ¿no? Está suave. Que se puede hacer, la ley permite hacer eso. Y es que soy de una época en la que el seguro así funcionaba. Para los más jóvenes no funciona así. Ay, perdón, lero, candilero, pero en mi caso soy suficientemente viejo para que me alcance ese beneficio y tal vez podría utilizarlo. Pero cuando he estado pensando en eso y pienso en las nuevas generaciones, pienso en los nuevos pastores, los nuevos siervos, los nuevos diáconos de nuestra iglesia. Cuando pienso en eso y le pido a Dios por esas personas que Él va a poner en su momento, una cosa me queda pendiente, una cosa me causa terror, Sé que muchos de ustedes, queridos jóvenes preciosos, aunque me respeten, aunque me amen y aunque respeten a los adultos, a sus consejeros, de repente no nos pelan en lo que decimos. De repente dicen, sí, está bien, pastor, pero eso no se puede, usted está loco, usted está zafado de la cabeza, no sabe lo que vivimos, no sabe lo que es la modernidad, no sabe. Y sabe una cosa, con respecto a eso de la fornicación, lo entiendo con toda sinceridad. Sé que para los jóvenes de ahora es más difícil que lo que fue para mí mantenerse puro en esa área de la vida. Lo capto perfectamente, lo entiendo. En mi época de prepa, de secundaria, que alguien trajera una revista por ahí pornográfica, era un suceso así monumental, casi como que ganamos el campeonato mundial los mexicanos. Y era, no, el día de hoy eso es clean y lo tienes ahí todo. El día de hoy es más fácil del mundo. Lo entiendo, lo capto perfectamente. Pero si yo pudiera tener una visión, una revelación de Dios y pudiera conocer desde ahorita quién va a ser el próximo pastor de Oreb después de un servidor, que yo supongo que debería ser una persona mucho más joven que yo. Y si yo pudiera en una revelación de Dios saber quiénes van a ser los siervos, los colaboradores más cercanos de ese pastor, yo hablaría con ellos y le diría, ya sé que tienen que renovar muchas cosas, ya sé, tienen que cambiar el estilo de predicación, la manera como yo predicaba para su época va a ser obsoleta, ustedes tienen que predicar de otra manera, lo sé. Van a tener que hacer cambios, van a tener que formar nuevos departamentos, van a tener que formar nuevas estrategias, lo sé. Es más, les exhorto, cambien todo lo que hicimos los viejos, renuévenlo para las necesidades de este nuevo momento que ustedes van a vivir. Pero hay una cosa, y atiéndanme por favor, queridos jóvenes, pero hay una cosa que le diría a ese nuevo pastor, que seguramente deberá ser más joven que yo, y a esos nuevos siervos, que seguramente deberán ser más jóvenes que el hermano Almazán. Mucho más jóvenes. Yo les diría esto, pero por favor, nunca dejen de decir, por amor de Dios, nunca dejen de decir que la fornicación es pecado. Nunca dejen de decir que quedarse con los diezmos es pecado. Nunca dejen de decir que ver pornografía es pecado y que destruye la vida. Nunca dejen de decir que el homosexualismo es una desviación y que es algo que atenta contra la voluntad de Dios. No lo dejen de decir, por favor. Si en su nueva generación van a tener más problemas de esos que los que yo tenía, que van a ser muchos porque yo ya tengo esos problemas, me refiero con la gente que aconsejo y demás, pero ustedes van a tener problemas, tal vez lo voy a comprender de viejo, pero sigan diciendo que está mal, por amor de Dios. Porque lo que percibo que pasa en la juventud ahora es que ha llegado a concluir que no está mal. No es el que es pastor está bien viejo, no sabe nada de la modernidad. Alguien me dijo incluso alguna vez, ¿de qué sirve decir que está mal y cometo pecados y luego me tengo que arrepentir? Pues es mejor, fíjese, es 1000 veces mejor. Si tropiezas y luego te arrepientes porque reconoces que está mal, es millones de veces mejor que decir, no está mal, así debe ser, así es la vida, y permanecer en pecado siempre. Es más, si optas por esta idea, incluso habla tal vez de inconversión. Incluso habla tal vez de que no tienes realmente una relación con el Señor. Y el hecho de que te arrepientas cada ocasión que la riegas y te sientes mal y lloras y pides perdón al Señor y te humillas ante Él. Eso es señal de que hay algo en tu vida que sí es de Dios. Hay un Espíritu Santo que te mueve cada vez. Pero cuando el cristiano llega a la conclusión de que no está mal, ya la torcimos, ya estamos mal. Es más, pienso que si hay una generación de cristianos que llega a decir que estas cosas que se enlistan aquí no están tan mal o no están mal, entonces ya ni siquiera es cristianismo. Por eso el hermano Josh McDowell escribió un libro que se llama La última generación de cristianos.
Y él dijo eso. Él dijo, si no hacemos algo al respecto con la nueva generación, dice, los viejos creemos todo lo que dice la Biblia. Así aprendimos, así crecimos, nos enseñaron a creer todo. Dice, pero las nuevas generaciones no creen todo. Dice él, si no hacemos algo al respecto, somos la última generación de cristianos. Porque la próxima generación no son cristianos. Son religiosos que van a un evento religioso, en una organización religiosa, pero de veras no conocen a Dios. Por eso, queridos jóvenes, aquí hay una lista de cosas que Dios dijo que son el camino a la perversión. Perdón, el camino de la perversión. Fornicación, la maligna irresponsabilidad de las relaciones sexuales, sin amor y sin un pacto previo. Y si alguien me dice, no, es que yo siempre que he tenido relaciones sexuales ha sido por amor. Sí, ¿cuántas novias tienes que has tenido relaciones sexuales por amor? Porque entonces no era amor. Porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Deberías estar junto con él o con ella todavía. Pero si no soportaste nada, no creíste nada, no, como dice el texto del amor, entonces no era amor, era sexo, era puro sexo. Y eso, perdóname, también las moscas hacen eso, también las cucarachas hacen eso. Se montan una arriba de la otra y tienen una especie de intercambio de fluidos corporales. Y no es amor. No sé por qué lo pondrán tanto algunos. Perdonen que sea tan claro, tan gráfico y tan seco directo de la cara. Perversidad, sigue diciendo, el deseo deliberado de hacer daño. La acción consciente para destruir la inocencia de alguien. La palabra griega define así. Me parece que la palabra castellana no es completa con respecto al significado del griego. Avaricia, rapacidad o deseo insaciable por tener más. Los griegos lo definían como el maldito amor a lo material, así decían ellos, maldito amor a lo material, materialismo puro. La Biblia dice que el dinero no es pecado, lo que es pecado es el amor al dinero. Maldad, inclinación del mal a las cosas, inclinación del alma a las cosas malas, tendencia a aprobar siempre lo malo, tendencia a aprobar siempre lo malo, a estar de acuerdo con lo malo. De repente en las iglesias hay eso también. Hemos tenido épocas en nuestra unión de jóvenes, hemos tenido épocas en donde los más populares son los patanes, son los chavos que tienen 2 novias al mismo tiempo, son los que todos saben que tienen relaciones sexuales con sus novias. Son unos patanes de primera, son personas, son bueyes llevados al degolladero, porque la Biblia dice que el que hace eso, como al punto se marchó tras ella, como el buey al degolladero, dice la Escritura. Pero son los populares, los admiran todos. Y hay ocasiones en las que un cristiano muy santo, muy así, ¿cómo se dice? Ajustado a la palabra del Señor, ese no es popular, ¿no? Ese lo tachan de santurrón o de algo así, es triste eso, pero eso es lo que se traduce aquí como maldad. La inclinación del alma a las cosas malas, tendencia a probar siempre lo malo. Llenos de envidia, la detestable actitud de sentirse resentido por lo que otro tiene. O sea, cuando otro tiene logros o bendiciones y te da coraje, eso es la envidia. Homicidios, dice en plural, no dice homicidio, así que se trata de sentimientos de muerte en el corazón. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Que no solamente comete asesinato el que le quita la vida a alguien, sino el que le dice tonto, raca, dice la versión de 1909, tonto, tarugo o algo, dice ya lo mató en su corazón. ¿Recuerdan eso? Por eso cuando aparece en plural homicidios, más que referirse al asesinato en sí, en efecto, se refiere pues además daño moral, a un sentimiento o un deseo mortal contra otra persona. Porque hay gente que no mata a alguien nomás porque sabe que es contra la ley y lo van a meter a la cárcel. Pero si no fuera así, lo mataba. ¿Sí me explico? No es que no lo mate por bueno, sino no lo mata por miedoso o cobarde o algo así. Contiendas, maligno espíritu de competencia, contención nacida de la envidia. Y no está hablando aquí del espíritu de competitividad que debe haber en el mundo. Todos queremos que gane Nacho, por supuesto que sí. Y yo quería que ganara el América, no me lo recuerden. ¿Para qué me lo recuerdan? Y un corredor debe tener ganas de ganar, pero con legalidad, con honestidad, y no odia al que ganó. Pero aquí contiendas, es ese espíritu maligno de competencia. Engaños, mente adulterada, actitudes siempre sacar ventaja del otro. Y malignidades, incapacidad para ver en los demás lo bueno. Vicio por señalar siempre lo malo de los demás, actitud que destruye vidas. Murmuradores, el de lengua infamante que habla mal de su prójimo en secreto para destruirlo. Detractores, el de lengua infamada que habla mal de su prójimo en público para destruirlo. ¿Ya le había leído eso? Entonces, me parece que aquí se copió mal
Pero detractor es una persona que daña la reputación de otro. ¿Se parece? Por supuesto que sí. Aborrecedores de Dios, gente deliberadamente en contra de la palabra de Dios. Injuriosos, el orgullo insolente del que daña a otros con su palabra. Soberbios, el necio que se cree más que los demás. Altivos, el que pretende lo que bien sabe que no es. Inventores de males, diseñadores de nuevos pecados. No está fuerte este inventores de males. O sea, hay tanta maldad que dice, necesito algo nuevo, vamos a inventar. O sea, como un chef muy creativo que anda inventando comidas, así están inventando maldades, ¿no? Desobediente a los padres, sácatelas, púncatelas, sóbense, cada quien los que todavía tienen papás. Aquellos que desprecian los valores sociales fundamentales, porque dice padres, y en aquella época a quien se obedeciera al padre. Es que cuando dice plural, se parece a cuando dice acá también en plural homicidios. Es que se refiere al que desprecia a los adultos y sus valores. Necios, el que es incapaz de aprender porque no le interesa un camino mejor. Desleales, el que no tiene palabra y se dedica a defraudar al prójimo. Sin afecto natural, aquellos que han perdido aún los más elementales valores naturales, como el afecto a los de su propia carne, como la madre que no atiende a los hijos, como el padre que abandona a los hijos y no se hace cargo de ellos. Eso es este pecado. Implacables, sin misericordia, ausentes de cualquier tipo de comprensión o tolerancia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque oiga, esos somos nosotros, porque usted y yo sí sabemos. ¿Qué dice la Biblia con respecto al pecado? Que la paga del pecado, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Muerte. Con esa sola idea, con ese solo principio bíblico, con esa sola enseñanza deberíamos usted y yo entender, oiga, calmado, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se te ocurre que puedes estar pecando y pecando y pecando en el mismo asunto y tener vida, si la paga del pecado es muerte? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso perdónenme, jóvenes, por eso perdónenme que diga yo que es pecado esto y aquello, porque lo es. Y si un día lo confiesas conmigo, no te voy a agarrar a bibliazos, no, voy a llorar contigo. Si tú estás llorando, voy a orar contigo y te voy a decir que la gracia de Dios está dispuesta para ti y que Dios puede perdonarte. Pero no podré decirte jamás que está bien, eso no podré hacerlo. No podré decirte jamás que no importa, que la modernidad, no. Tendré que decirte que eso está mal, muy mal, que la Biblia dice que la paga de eso es muerte. Te comprenderé y oraré por ti, te ayudaré a restaurarte, pero lo que nunca va a pasar es que yo diga que eso está bien, como están haciendo muchas iglesias y predicadores el día de hoy. Muchos están inventando que no hay infierno, que tratan de quitar el concepto pecado de la mesa. No importa, con que creas, con que seas muy sincero, si a ti te gusta, si lo haces con sinceridad. No, se puede pecar sinceramente. Se puede pecar. Ahora, cada vez que me topo con el caso de una persona que es infiel, es que se enamoró, es que ahora conocí el verdadero amor. ¿Y eso justifica el pecado? ¿Eso justifica que abandones a tus hijos? A la mujer de tu juventud, dice la Escritura. ¿Eso justifica que porque te enamoraste? ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo el amor hace un daño? Si la Biblia dice que el amor hace solo bien. No es amor eso, es pasión, locura, crisis de media vida, o lo que quieras llamarle, insensatez. Yo le llamo actitud de buey, porque la Biblia dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. También se podría poner al revés, al punto se marchó tras él, como va la vaca al degolladero. También se podría decir vaca, actitud de vaca. Lo peor de todo, no solo hacer las cosas, sino estar de acuerdo con que otros las hagan. Regularmente lo malo se hace a escondidas y se experimenta culpa por ello, dolor, vergüenza. Pero cuando se hace llegando a un nivel de depravación tan fatal como el descrito en este pasaje, hay quien desarrolla toda su filosofía de la vida a favor de tales maldades y las defiende a capa y espada. Puedo pensar en esto, puedo pensar en dos jovencitos cristianos que de repente se extralimitan en sus caricias, están solos,
escondidas, y se están extralimitando. Y uno de los dos es movido por el Espíritu Santo y dice, oye, creo que esto que estamos haciendo está mal. Con eso debería bastar. Es señal el Espíritu Santo, alguno de los dos, con eso debería bastar para terminar. No, ¿qué te apures? No hay problema, nos amamos. ¿Qué importa? Nos amamos. Eso es señal de esta depravación. Yo incluso pondría en tela de duda que de veras una persona que actúa de esa manera tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Porque tener el Espíritu de Dios en tu corazón te redarguye y te mueve, por lo menos te hace sentir muy mal. Y te hace arrepentirte y llorar y sufrir de dolor por haber ofendido al Señor y te hace confesarlo de inmediato. Como los que defienden el homosexualismo, como los que defienden las relaciones sexuales fuera del matrimonio y muchas otras perversiones más. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Hay algo en este lodazal que puede edificarnos? Mejor, ya que leímos este texto tan terrible, leamos otro, ¿no? ¿Cuál se les ocurre que está así más bonito para limpiarnos el mal sabor? Jehová mi pastor, nada me faltará, alguno así, ¿no? Bueno, no, si hay enseñanzas, ahí les voy. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Hay algo en este lodazal que nos puede edificar? Por supuesto que sí, veamos. Y yo encontré algunas enseñanzas que quiero compartir. Vida, porque es lo que encontramos en este texto lleno de muerte. Vida, la vida depende, número uno, de la reflexión. Y añádela ahí, seria, profunda, sincera. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de vivir. Alguien dijo, pienso, luego existo. El ser humano ha sido dotado por Dios de razonamiento, conciencia de sí mismo, somos los únicos con conciencia de nosotros mismos, conciencia moral y conciencia de Dios. Los demás seres de la creación no saben, no tienen conciencia de sí mismos, se ve en el espejo un perro y cree que es otro perro, le ladra. Somos los únicos que nos preguntamos quién soy, qué hago aquí. Por eso somos los únicos que tenemos adolescencia. Nunca un perrito platica con otro perro. No, es que mi cachorro anda en esa etapa difícil, la adolescencia. No sabe qué es, no sabe si es chihuahueño o grandanés, no sabe. No tienen adolescencia. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de sí mismos. Nosotros sí, tenemos conciencia de nosotros mismos. Tenemos conciencia moral, nos preguntamos qué es bueno, qué es malo. Y tenemos conciencia de Dios. Nadie puede ufanarse de ser un ser humano sin el ejercicio constante de estos atributos. Porque si alguien no hace alarde de estos atributos, de preguntarse estas cosas, quién soy, qué hago aquí, qué es bueno, qué es malo, quién es Dios, qué quiere, si alguien no ejerce estos atributos, pues no es ser humano, es otra cosa, es chango, perro, algo así. Los seres humanos ejercemos esta naturaleza. De otra manera seríamos semejantes a las cosas inanimadas de la creación y no a Dios. Así que reflexionar seriamente sobre los asuntos vitales de la existencia es fundamental para realmente vivir. La gente que se conforma con respirar, comer y dormir se pierde de lo más importante de la vida. De aquí que es tan terrible que haya gente que evita la reflexión y que se conforma con que otros sean creyentes. Un día, platicando sobre estos temas de moral y demás con una persona que me confesó algunas cosas, yo le preguntaba, porque yo estaba, de verdad, ¿cómo se dice? De verdad estaba, de verdad, quería saber. Le decía, oiga, ¿y cómo le hacía para saber lo que dice la Biblia y vivir haciendo eso que usted hacía en secreto? ¿Cómo le hacía? Y me dijo, pues creo que no ponía atención. Que cuando se manejaba ese tema o lo que sea, así como que me evadía en la mente. Por eso digo que la vida depende de la reflexión, seria, profunda, honesta. Es trágico, pero sobreabundan los irreflexivos, los que solo aceptan lo que se les dice sin reflexión, y peor aún, los que ni siquiera ponen atención a lo que se les dice. Para vivir de una manera diferente a la que se nos menciona en el texto que estudiamos, necesitamos profundizar nuestra reflexión. Hay quienes solamente reflexionan en cuánto es 10 más 20. Hay gente muy buena para eso, para vender, para comprar, para hacer negocios, pero jamás reflexiona en las cosas existenciales, en los valores y las ideas profundas. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere? ¿De qué se trata la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Hay gente que ni piensa en eso, solo piensa en todo lo demás, en vender y comprar, en usar y disfrutar.
Necesitamos sacarle provecho a toda vivencia y aprender de cada circunstancia de la vida. La vida depende de la reflexión. Otra enseñanza, la vida plena depende de la teología. Nuestro concepto de Dios, es decir, ya expliqué que teología es una palabra muy pretenciosa, no existe tal cosa como teología. Lo que existe es nuestro estudio de la revelación de Dios. Dios no puede ser estudiado en sí mismo. Él nos revela cosas y eso es lo que estudiamos nosotros, lo que Él nos quiere revelar. Pero estudiarlo a Él, ni que fuera qué. Si Él es el sujeto absoluto, nosotros, si Él no es relativo a nada, Él es absoluto, nosotros somos relativos, Él nos estudia a nosotros. Es que lo que podemos estudiar es lo que Él dijo. Hacer teología es responder a dos preguntas, lo he dicho muchas veces: ¿quién es Dios y qué quiere? No responder estas preguntas es no tener la posibilidad de vivir realmente. Este es el problema del hombre depravado. Se ha olvidado del verdadero Dios y no le glorifica. No medita en Él y no se preocupa por conocer su voluntad. Se dice que 3 son las preguntas más importantes de un mortal. ¿Qué hacer de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me casaré? Y la más importante de todas, ¿qué voy a hacer con Dios? El problema es que mucha gente cree que la teología es solo para religiosos, profesionales, y están equivocados. El ser humano por naturaleza cuestiona, y una de las cosas que más cuestiona es sobre lo divino. No se detenga, no se limite, use su intelecto y reflexione, pregunte quién es Dios y qué quiere. Y no se conforme hasta encontrar respuesta a tan trascendente pregunta. La vida depende de ello. Las personas que en vez de reflexionar, que se acomodan a su religión que les dice lo que deben creer y que les vende una imagen distorsionada de Dios, terminan como depravados del texto que hemos leído, como los depravados del texto que hemos leído. De hecho, hay gente que se inventa su propio Dios. Se inventa su propio Dios. Escucha mensajes como este, sermones por internet, lee libros y solamente aprueba lo que le conviene y se crea su propio Dios. Pero en mi caso, esto. Cuando me preguntan, pastor, ¿me debo casar con una persona que no es cristiana? Pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Pues aquí está clarísimo, ni siquiera es una enseñanza así como que esté dudosa, ¿no? Como que está controversial. Aquí dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles, porque qué concordia tiene la luz con las tinieblas, qué unidad tiene Jesús con Belial, es la palabra griega, Belial, el diablo. Lo dice aquí, este libro, y me salen con, ¿pero para qué? Ya sé qué traen en su corazón. O sea, piensan que sí, eso dijo Dios, pero en mi caso, ¿cómo será? O sea, ¿cómo? ¿En tu caso qué o qué? ¿Llegaste del cielo o tú no tienes? O sea, no entiendo. Es la Biblia, es la palabra. Pero hay quien se ha hecho su Dios a su manera. Dios tiene respuestas para usted. Recuerde que Él se revela al mundo entero, pero se revela también especialmente a cada uno de nosotros. Conozcámoslo mejor, vivamos mejor. Entonces, he dicho 2 cosas hasta ahorita que sí se extraen de este pasaje, que es importante decir. La vida depende de la reflexión. Una vida plena depende de la teología. Un estilo de vida recta vida y feliz depende de nuestra relación con Dios. La teoría no es suficiente. Hace falta la vivencia. Si conocemos a Dios, debemos vivir a Dios. Como dijimos cuando estudiamos los versículos 18 al 21. El problema del ser humano no es el ateísmo, sino la desobediencia. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Su problema no es el ateísmo. Hay montones de personas que dicen que sí hay Dios, pero no lo obedecen. De hecho, no hay ateos. Hágale como quiera, no existen los ateos. Ni Stephen Hawking ni ninguno de esos ha sido ateo. Son creyentes en Dios, enojados con Dios por alguna razón y viven toda su vida para negarlo y para que otras personas dejen de creer en ellos. Pero en el fondo de su corazón creen en Dios. Dios puso en el corazón de todo ser humano, lo dice este libro, puso en todo ser humano la creencia en Él. Cuando alguien dice no creo en Dios, es un necio, cabezón. Ya dijimos antes, lo dice la palabra. No dice que es uno que no sabe. No dice que es un ignorante, que no conoce a Dios y por eso dice que no hay Dios. No, dice que es un necio. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Se acuerdan de eso? Este es el caso del que dice que no hay Dios. Sabe que sí hay, pero dice que no hay. Por eso no es ignorante, que ignora a Dios. No, es necio. Porque está aferrado en una idea que en el fondo de su ser él sabe que no es cierto. Necesitamos relacionarnos con Dios íntimamente cada día y dejarlo transformar nuestra vida. Si este camino de depravación se lleva a cabo es porque hemos estado cerca del pecado, del mundo, del diablo y lejos de Dios. La solución es sencilla: acerquémonos a Dios y alejémonos de estas cosas. Sí, alejémonos de estas cosas.
Sí, querido joven, si me dices que no he podido, trato de luchar, pues no vayas al antro, nunca más. No vayas a las fiestas con tus amigos, nunca más. No vayas. ¿Qué día es hoy? Miércoles, el viernes, por favor, no vayas. Ármate de valor y esta vez no vayas. Que van por ti, no vayas. Si cada vez que vas terminas hasta atrás y cometiendo todo tipo de fechorías, pues no vayas esta vez. No lo hagas. Acércate a Dios. Si te la pasas metiéndote en la cueva del lobo, pues terminas comido por el pecado. No solo dice Proverbios, como al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero, y se refiere a ella como la maldad, no como una mujer, como la maldad. Pero también dice que como el ave que se proyecta hacia la red y no se entera que ha sido atrapada hasta que una saeta traspasa su corazón. También dice eso, así que también puedes imaginarte un ave corriendo hacia la red. Hay una canción, no sé de quién, pero oí por ahí, se me hizo la metáfora muy, muy interesante. Dice como el mosquito más tonto de la manada. Hay unos cuates que compusieron esa canción, ¿no? Como el mosquito. Unos españoles, no, unos que se llaman, ¿cómo? Es que no escucho nada. Bacilos. ¿Serán esos? Se me hace que no, pero ahorita me acuerdo del nombre. Que dice como el mosquito más tonto de la manada, o sea, que se va contra la luz y que lo mata, algo así. Se refiere. ¿Ya saben quién es? La oreja de Van Gogh, exactamente, de esos es. Sí, yo sabía que tenía que ver con un pintor. La oreja de Van Gogh, sí. Y habla de eso, así como el mosquito más bruto de la manada que va contra el focote para que quedara ahí. Así va el que va a la depravación. Mientras más se aleja de Dios, más se deprava el ser humano. Cuando el pasaje dice que Dios los entregó o abandonó, se refiere a su carácter caballeroso que permite al hombre ejercer su libre albedrío. Él no fuerza o forza a nadie a seguirle. Nos invita y advierte, pero cada quien decide por sí mismo. De aquí que sea tan importante nuestra voluntaria relación con Él. La vida no es vida, sino en comunión con Él, con el autor de la vida. Entonces, la vida depende de la reflexión. La vida plena depende de la teología. Un estilo de vida recto y feliz depende de nuestra relación con Dios. Y por último, nuestra vida en comunidad depende de la influencia de Dios en nuestra persona. El último pasaje estudiado nos remite al ambiente comunitario de la humanidad. ¿Se acuerdan cómo dice el último versículo? Se los leo. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este último pasaje estudiado nos remite al ambiente comunitario de la humanidad. Lo que hacemos tiene repercusiones en los que nos rodean. Podemos decir que la teología cristiana es la expresión comunitaria de la revelación de Dios. Lo que creemos es creído por otros y eso nos une a ellos y a ellos a nosotros. Y lo que creemos se ratifica en la fe de los que nos rodean y se enriquece en los diferentes puntos de vista de la comunidad. Así que la influencia de Dios en cada creyente es también influencia de Dios en la sociedad. Por eso, un mundo lleno de gente alejada de Dios no puede ser buen lugar para vivir. La trágica realidad humana es que la mayoría se esconde de la influencia bendita de Dios y por lo tanto sufre las consecuencias de la depravación global. Seamos diferentes, cambiemos el destino y dejemos a Dios influir en nuestra vida. De esa manera alcanzará con su gracia a nuestra familia y con su bendición a nuestra comunidad. Seamos sabios, seamos inteligentes, seamos, como dice el libro de los Proverbios, porque usa la palabra sabio, pero también la palabra justo, también la palabra pío, contrario a impío, sin piedad, el piadoso. Usa la palabra los creyentes, los discípulos, la Biblia usa esa palabra. Seamos eso y acerquémonos a Dios, que nos llene de Él. Y si tenemos seres queridos, amigos, compañeros, y de veras los amamos
y de veras los amamos. Sí, mostremos gracia con ellos. Sí, mostremos amor con ellos y hablemos de la gracia del Señor, pero no dejemos de señalarles y decirles que eso está mal y que están bajo condenación. Porque en ocasiones confundimos gracia con apapacho. Dios no es un Dios apapachador del pecado, no, para nada. Aborrece el pecado, condena al pecado, destruye el pecado, y si el pecador está ahí, pues también. No porque Dios quisiera destruir al pecador, sino porque estaba en el pecado. No, Dios no apapacha el pecado, Dios lo condena. Y por eso descendió de los cielos para salvarnos. Así que tenemos un desafío. Pero antes, recapitulemos las enseñanzas. La vida depende de la reflexión. La vida plena depende de la teología. Un estilo de vida recto y feliz depende de nuestra relación con Dios. Y nuestra vida en comunidad depende de la influencia de Dios en nuestra persona. Desafío. Dios planea salvar al mundo y para ello quiere usarnos como instrumentos de transformación. Dejemos que lo haga. Dejemos que nos use para sacar oro del pantano. Porque este pasaje no tiene otra. Y dije oro del pantano, que un pantano pues como quiera tiene vida, como quiera está bonito. Más bien debió decir oro del basurero, ¿no les parece? Pero se me hizo más grueso, si ya de por sí estaba grueso el texto y luego yo poniéndole más feo todavía. Pero sí, dejémonos usar por el Señor. Pero para eso necesitamos nosotros primeramente salir de ahí. Ay, disculpen, este es el texto que tocaba. Y si a usted le tocó ese texto, pues ¿qué quiere que haga? Qué curioso, incluso ni era el del domingo, del miércoles pasado, pero nos lo saltamos sin querer. Y tuvimos que regresar. Es que Dios quería que esto oyéramos. Es más, ahorita que lo estaba predicando, hasta pensé, debo decir esto allá en el Gran Foro uno de estos días. Debo predicar esto en el Gran Foro uno de estos días. Así que si un día esto lo vuelven a escuchar, ahí disculpen. Ya se pueden echar un sueño ese día si quieren, ¿no? Cabo ya lo oyeron. Pero este pasaje está tremendo. Es una palabra de Dios que alguno pensaría que es de condenación. No, no es de condenación. Ese es el punto. No es de condenación, es de gracia. Es de gracia porque es señalarnos el problema para ayudarnos a solucionarlo, para darnos la opción de solucionarlo. Y queridos jóvenes, lo digo con todo mi corazón, de verdad, queridos jóvenes, son la nueva generación. Dentro de poco los siervos que me acompañan y un servidor ya no, pues estaremos ahí sentados, a lo mejor de vez en cuando nos dejan que oremos. Hay que orar el viejito para que no se agüite, porque para darle por su lado, que pase al frente y que ore, y ahí viene el hermano Almazán y hora y media orando aquí y un servidor también, donde me dejen hablar. Dios santo, pobrecitos de ustedes, pues no sé cuántos pienso vivir. ¿Cuántos quieres que viva mi vida? Unos 150, te fuiste lejos. Pero ¿cómo se llama esta niña? Soar, una pequeña presa que me quiere mucho. Ya me dijo, ya oré al Señor y usted no se puede morir, tiene que predicar. Tengo que bautizarla, ya quiere que la bautice. Dijo, tiene que predicar en mis 15 años, tiene que predicar en mi boda y tiene que presentar a mis hijos. Dijo, usted va a vivir 200 años. Pues ojalá que Dios la escuche, pero que sea saludable, ¿verdad? Que no creo con todos mis males. Pero preciosos jóvenes, preciosos, qué bueno que están aquí jóvenes, preciosos, lindos. Yo sé cuán difícil es para ustedes vivir la voluntad de Dios. Lo sé también para nosotros, pero entiendo que hay ciertas dificultades que ustedes tienen muy severas que no tuvimos nosotros en nuestra juventud. Pero les pido un favor, no dejen de decir que eso está mal. Nunca den ese paso final terrible de depravación, de estar contentos con eso. Nunca, por favor, nunca. No den ese paso jamás. Síganse sintiendo muy mal cuando la riegan. Humíllense ante el Señor, lloren y pidan perdón otra vez. Porque cuando llegan a decir que eso está bien, cuando ya llegan a su cerebro ponerlo en blanco, hacerse su cerebro oxiso, cuando alguien como yo está predicando estas cosas y no me pelan y salen de aquí a hacer lo mismo que se dijo que no hicieran, cuando alguien llega a ese punto, ya la torcimos. Entonces sí, hay peligro de la nueva generación. ¿Qué cristianismo va a enseñar? Por favor, nunca dejen de decir lo que está mal. No se complazcan con los que lo hacen. No se complazcan con los que lo hacen, por favor. Si conocen a alguien que hace estas cosas, esta lista de cosas, exhórtenle. Si de veras le aman, si de veras lo quieren, si de veras la quieren, exhórtenle severamente.
Regáñenlo, regáñenla. Si lo apapachan, no me digan que lo quieren, que lo aman. Mentira. Es una hipocresía eso. Mentira. Estás contento con su condenación. Estás contento con lo que esté perdiendo. No me digas con que lo quieres mucho, la quieres mucho. Es mentira. Si de veras nos amamos y queremos, señalamos lo que está mal. Así que les pido, nueva generación, nunca llegan al punto de decir que eso es correcto. Por favor. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos, adultos y jóvenes, especialmente con los jóvenes. Esta palabra te pido, Dios, que nos guíes como iglesia y que nos permita, Señor, seguir señalando lo que dice tu palabra que está mal, para ayudar a las personas a encontrar salvación, el juicio verdadero, el juicio contra el pecado, el juicio de tu gracia que nos perdona, nos restaura y nos transforma para que ya no estemos ahí en la mortandad del pecado. Bendícenos a todos, Dios, por favor, adultos y jóvenes. Pero de manera particular te pido, bendice a los muchachos, a los jóvenes, a los que muy pronto serán aquí los pastores, los siervos, los líderes principales de esta congregación, en una nueva generación con nuevas ideas, con nuevas dinámicas, con nuevas estrategias, con cosas distintas que van a tener que hacerse para las nuevas generaciones. Pero te pido, Dios, que los valores de tu palabra, los principios de tu palabra permanezcan intactos y siempre sigan señalando el pecado y sigan señalando el camino correcto para encontrar restauración a los pecadores. Pongo en tus manos a nuestra iglesia para que nos permitas trascender de generación en generación. Y gracias porque hoy nos has permitido regresar a este pasaje que sí tenía algo que decirnos. Bendito sea. Señor, bendice a cada uno. Sigan orando, que ahí en su corazón cada quien hablemos con Dios. Nadie se ponga de pie ni levante su mano. Pero te pido, joven, señorita, si esta palabra tenía que ver contigo y te señaló algo, ¿qué esperas? No la pienses, no te justifiques, pídele a Dios perdón, ofrécele no más andar en esos caminos. No llegues al punto de no regreso, de no retorno, porque sí hay cosas que pueden ser irreversibles. No llegues ahí, por favor. Comienza una nueva vida. Habla con el Señor, no te evadas de lo que estoy diciendo. Y a cualquiera de nosotros, adulto, joven, quien sea, pidámosle a Dios que nos permita vivir en santidad y que nos permita, además de nosotros experimentar su restauración, compartir esto con otras personas. Señor, escúchanos, por favor, y bendícenos a mis hermanos y a mí. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.